Ante todo, muy buenos días. Bienvenidos al primer encuentro sincrónico de la unidad curricular Liderazgo y Técnicas Grupales. Le doy la más cordial bienvenida a la casa, a la prestigiosa Casa de Estudios conocida como el IEXI, Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado. En esta oportunidad les saluda el profesor José Alfredo Carrero Escalante, quien compartirá para ustedes esta, esta unidad curricular. En el día de hoy vamos a socializar el primer módulo que hace referencia a todo lo que son los conceptos de liderazgo. Para ello, para ello, debemos empezar con la conceptualización del líder. Es importante destacar que hay muchos escritores que han realizado diferentes enunciados o postulados y dentro de ellos podemos hacer referencia a Landon en el año 2009. Hace referencia que el líder es una persona que posee diversas cualidades y actitudes con las que influye en otras personas para su dirección y la realización de una o varios fines y objetivos. Esto quiere decir que un líder es la persona que guía a un grupo en forma ordenada y con un objeto determinado. Allí prevalece la disciplina, porque una forma demostrativa del líder lo hace a través del ejemplo. Es decir, que demostrando el accionar con el ejemplo, podemos encabezar un sistema jerárquico, es decir, suele ser el jefe de una organización, aunque se dan los casos en que existe un líder que no es el jefe jerárquico. Hay que diferenciar que el líder y el jefe tienen diferentes denotaciones. El líder es el que ayuda a solucionar y forma parte de la solución, más no forma parte del problema. Un líder influye de forma positiva en la vida de cada una de las personas que tiene a su cargo. Es decir, que se busca el bienestar común de la organización o de la empresa que en este caso tiene al frente. Por otra parte, no podemos olvidar algunas características resaltantes de un buen líder. Dentro de ellas podemos mencionar que un buen líder desea, desea un cambio, posee compromiso, tiene iniciativa, es una persona que asume nuevos retos, comprende su entorno, es decir, los factores sociales, ambientales, económicos, todo lo que de una u otra forma puede afectar el contexto. Asimismo, un buen líder tiene ego es optimista, posee creatividad, iniciativa, posee esfuerzos y uno de los más importantes es que tiene bien claro los objetivos que persigue y las metas a cumplir. También no podemos dejar atrás que la motivación, como su palabra lo dice, motivación es movimiento. Es todo aquello que nos invita a realizar las cosas que tenemos para cumplir o para desarrollar. Si hay buena motivación, hay un buen accionar, el trabajo en equipo tendría mejores resultados dentro de una organización. A su vez, dentro del entorno laboral se pueden distinguir lo que se llaman los tipos de líderes. Hay algunas acotaciones que debemos tomar en cuenta de que existen diferentes tipos de liderazgo en el entorno laboral y que cada uno de ellos poseen algunas desventajas y desventajas. La cultura de la empresa o de la organización, los objetivos que se persiguen o la personalidad de los empleados, entre otros factores, determinan qué estilo de liderazgo encaja mejor en esta organización.
Así como también dentro de algunas organizaciones e incluso coexisten diferentes estilos de liderazgo según las tareas o los objetivos que se deben cumplir. En todas las organizaciones va a prevalecer un tipo de liderazgo y ese tipo de liderazgo lo va a determinar el líder, que es la persona principal que lleva al frente esta organización. Dentro de los tipos de líderes, tenemos, según DAF, en el año 2014, él los clasifica de la siguiente manera. Un principal líder que se ve dentro de los entornos laborales y que es notorio es el líder laissez-faire. Laissez-faire o conocido como líder liberal. El líder laissez-faire es un tipo de liderazgo conocido como liderazgo delegativo. Es un estilo de no intervención y de falta de feedback regular. Es decir, que no hay una interacción comunicativa eh, dentro de la organización entre el líder y sus empleados o las personas que en este momento tiene al frente. También el nombre hace referencia a la palabra francesa dejar pasar o dejarlo hacer. El líder laissez-faire interviene solo cuando es necesario y con la menor cantidad de control posible. Esto quiere decir que este líder solamente toma decisiones muy esporádicamente. No tiene la facultad de decidir en todo momento las acciones para que se lleve una buena comunicación asertiva, un trabajo en equipo y todos los elementos que se pudieran determinar allí. También es notorio que no hay un control posible de las diferentes tareas que cumplen estas personas. Entonces, como podemos observar, este tipo de líder en su actuación es un líder muy liberal que no determina si en realidad se está haciendo un trabajo eficiente, un trabajo excelente, un trabajo eficaz. Recordemos que dentro de una organización, el líder siempre debe fomentar las tres E. Eso con la finalidad de que haya productividad en el trabajo que se está realizando. También otra característica muy resaltante de este tipo de líder es que es un estilo no autoritario, que se basa en en la teoría de que los empleados con mucha experiencia, entrenamiento y motivación necesitan menos supervisión para ser productivos. Aquí el líder simplemente está allí, pero no no se hace sentir. Simplemente es una persona muy confiada y no determina si los resultados han sido favorables para la organización. Asimismo, ya que esos trabajadores son expertos y poseen las competencias para rendir de manera independiente, son capaces de cumplir con las tareas con muy poca vigilancia. Como pudimos eh, observar, este tipo de líder se caracteriza principalmente por dejar pasar o dejar hacer. No hay una compenetración de una comunicación directa, efectiva, para el logro de los objetivos directos. Simplemente los expertos trabajan de forma independiente sin la supervisión y el control de este tipo de liderazgo.
Por otro lado, se nos presenta el líder autocrático. Como su palabra lo indica, según Duff, en el año 2014, el líder autocrático es un liderazgo que permite que los supervisores tomen decisiones y fijen las directrices sin la participación del grupo. El líder concentra todo el poder y nadie desafía sus decisiones. Es un ejercicio de liderazgo unidireccional. Lo único que tienen que hacer los subordinados es obedecer las directrices que marca el líder. En este tipo de liderazgo, en las organizaciones se observa de que el líder es el que tiene la última palabra y no toma en cuenta las ideas y las opiniones de las personas que están dentro de esta organización. Este liderazgo es unidireccional, es decir, solamente da directrices, solamente da órdenes, solamente toma decisiones, pero aquí no hay un feedback, no hay un feedback, no hay una interacción por parte de los integrantes o los miembros que están en esta empresa o en esta organización. También nos invita a que este líder es un líder muy yoísta. Es un líder yoísta porque la participación del grupo es neutral. Aquí el líder se puede estar equivocando, pero lamentablemente pues no acepta de que se haya equivocado de una u otra manera. No reconoce que tiene algunas dificultades que pueden afectar a la organización, sino que para esta persona todo está bien, no hay errores, las decisiones se toman y se deben de cumplir de forma inmediata. A su vez, el líder democrático, tan según Duff en el año 2014, habitualmente llamado liderazgo participativo. Este tipo de liderazgo se caracteriza por crear entusiasmo entre los trabajadores al priorizar la participación de todo el grupo. El líder promueve el diálogo entre sus seguidores para tener en cuenta las opiniones del grupo, pero la decisión final la toma el superior. Aquí se observa de que hay una comunicación asertiva y efectiva entre los subordinados y el líder. Es decir, que hay un feedback en cuanto a las ideas y las opiniones que se determinen con el fin de lograr los objetivos y cada una de las metas que se plantean. Estas metas pueden ser a corto, mediano o largo plazo, pero aquí el líder toma la decisión final en cuanto a los casos que lo ameriten. Se puede observar que a través de este liderazgo se puede evidenciar que el entusiasmo y la motivación se hacen presente, porque todos son involucrados y todos son tomados en cuenta al momento de tomar decisiones. El trabajo en equipo, recordamos que el trabajo en equipo es la igualdad de funciones que cada uno de ellos puede cumplir, pero el liderazgo se caracteriza principalmente por eso, porque son tomados en cuenta y al ser tomados en cuenta hay mayor participación. Es decir, que no hay una limitante que no les permita ser escuchados o ser tomados en cuenta al momento de realizar sus diferentes acciones y tareas que se les asignen. Recordemos que a nivel laboral vamos a conseguir todos estos tipos de liderazgo y debemos evaluar de qué manera este tipo de liderazgo puede afectar de forma positiva o no a una organización. También tenemos el líder transaccional.
El líder transaccional se basa en transacciones, es decir, en procesos de intercambio entre los líderes y sus seguidores. Los seguidores reciben premios por su desempeño laboral y el líder se beneficia porque ellos cumplen con las tareas. Sencillamente, aquí hay un estímulo por la productividad del trabajo realizado. El líder, pues, premia por la evaluación de desempeño que pueda tener estos subordinados y en realidad, pues, beneficia a toda la organización porque los subordinados, al verse motivados y estimulados de esta forma, hay mayor participación de cada uno de ellos en las diferentes acciones y tareas que se le designen. Recordemos que este proceso de intercambio o este proceso de interacción es lo que permite que haya mayor confianza, mayor compenetración con el quehacer diario de esta organización. No olvidemos que en toda organización es importante que se haga la evaluación de desempeño a nivel trimestral. Recordemos que cada año tiene 3 trimestres. Nosotros debemos evaluar a nivel personal, a nivel profesional, a nivel académico. Debemos hacer un instrumento que nos permita este, determinar de qué manera estos subordinados o empleados han cumplido con sus tareas o sus funciones. Pero de esta manera, cuando se evalúa, debemos realizar refuerzos positivos, es decir, que, eh, que se hagan críticas constructivas, pero que se premie o se estimule a estas personas que se destacan dentro de las organizaciones. Muchas veces observamos que el empleado realiza un trabajo eficiente y excelente, pero no se toma en cuenta esta productividad o esa eficiencia que cada día se realiza. Debemos motivar, estimular para que haya mayores resultados en el cumplimiento de las acciones que se les da. A su vez, tenemos el líder transformacional. Como su palabra lo indica, transformacional. El líder se transforma en pro de qué? De ser una persona que consigue objetivos y que tiene una visión y una misión clara para conseguir todas las metas y los objetivos que se plantean. En este tipo de liderazgo se observa que los niveles de comunicación deben ser muy altos. ¿Por qué? Porque cuando nos comunicamos podemos entendernos de una mejor manera y se establecen vínculos y relaciones interpersonales cónsonas que vayan en función de la armonía dentro de la organización. Recordemos que el líder transformacional es el líder que logra que sus empleados transformen sus ideas y cada día crezcan como personas y como profesionales. Es decir, que también se puede estimular a que ellos se preparen cada día en función de ser mejores como personas. Por otro lado, tenemos la teoría del liderazgo funcional. Según Hackman y Walton, en el año 1986, han escrito sobre esta teoría algunos datos o aspectos importantes que debemos considerar dentro de la misma.
En primer lugar, él dice que la teoría del liderazgo funcional es la teoría particularmente útil para hacer frente a los comportamientos específicos del líder. Se espera que contribuyan a la eficacia de la organización o unidad. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra forma de actuar determina la eficiencia dentro de la organización. Porque si nosotros somos una persona que reconocemos cuál es nuestro deber ser y cuál es nuestro saber hacer dentro de las funciones que vamos a cumplir, nuestro comportamiento debe ser intachable y no podemos jugar al fracaso de la gestión que se esté realizando en ese momento. Esta teoría realmente contribuye a una de las E que hace en un momento comentaba, la eficacia. La eficacia es una de las primeras importantes porque cuando una persona es eficaz, determina que lo que está realizando va en función de las competencias que debe tener como profesional. Recordemos que cada profesional tiene unas competencias y esas competencias son las que nos identifica o las que nos caracteriza frente a una designación de funciones. Todas las personas somos competentes hasta el momento en que reconocemos cuál es nuestro deber ser y cuál es nuestro saber hacer en el cumplimiento de las mismas. Otro aspecto importante de Hackman y Walton en 1986 dice que esta teoría sostiene que la principal tarea del líder es ver que todo lo que sea, es ver que todo lo que sea necesario para las necesidades del grupo es atendido. Por lo tanto, un líder puede decir que ha hecho su trabajo bien cuando ha contribuido con la eficacia del grupo y la cohesión. Este este aspecto nos hace referencia de que el líder siempre va a tener una tarea específica y dentro de las tareas específicas es que todos los empleados y subordinados sean atendidos de acuerdo a las necesidades que ellos tengan y que el trabajo que se realice allí sea un trabajo liberador, un trabajo en equipo que contribuya específicamente a las tres E, que es la eficacia, la eficiencia y la excelencia del grupo y la cohesión. Si se resaltan las tres E, se puede decir que esta organización estaría direccionada al éxito, porque en su plan de trabajo se establecen las metas y los objetivos que se deben alcanzar. Cuando todas las personas hablan el mismo idioma en una sola voz, créeme que esta organización va a tener mejores resultados. Pero cuando en la organización existen diferentes puntos de vista que no van en la misma dirección de lo que realmente se persigue con el líder, lamentablemente, pues los resultados no van a ser los que se esperan. Entonces, recordemos siempre que las tres E son la eficiencia, la eficacia y la excelencia para la mayor productividad y del trabajo en equipo que se pueda realizar dentro de una organización. También otro aspecto importante dentro de esta teoría del liderazgo funcional es que las teorías funcionales de liderazgo se desarrollan mediante el estudio de los líderes exitosos e identificar las acciones y comportamientos que muestran. Aquí muy claro lo dice. Hackman dice que en esta teoría, pues los líderes deben ser exitosos y ellos deben tener muy claro cuáles son sus acciones y a través de sus acciones pues se muestra cuál es su comportamiento dentro de la organización. Recordemos que
Si yo quiero exigir puntualidad y responsabilidad, yo debo darlo como persona, como líder, yo debo ser el primero en llegar a esa organización. Entonces, el accionar de cada uno de nosotros determina el ejemplo que podemos dar a nuestros subordinados. Entonces, acá dice que los grandes estudios con una gran cantidad de datos permite correlacionar lo que los líderes realmente hacen, es decir, sus acciones o funciones son mayores por los resultados exitosos que ellos tienen. Entonces es bastante interesante lo que Hackman dice de que si el líder es exitoso y realmente este líder identifica sus acciones y reconoce sus comportamientos, quiere decir que sus acciones o sus funciones van a ser resultados exitosos para una organización. Del mismo modo, tenemos que en este modelo de liderazgo no recae en una persona, sino que se basa en un conjunto de comportamientos del grupo que realiza las tareas. Como cualquier miembro del equipo puede demostrar estas conductas. Cualquiera puede participar en el liderazgo. La tarea funcional del liderazgo pone mayor énfasis en cómo está siendo liderada una organización o una tarea a la asignación formal del cargo. Hackman nos quiere decir acá que lamentablemente, pues, las funciones no recaen simplemente sobre el líder, sino yo considero también, y estoy de acuerdo con Hackman, porque yo digo que todos debemos ser corresponsables de las funciones que se nos asignen. Recordemos que es nuestra ética. Es nuestra ética, es nuestra carta de presentación y el no realizar un trabajo de forma adecuada, pues se puede generar bastantes aspectos no favorables sobre nuestro actuar. Entonces, considero que el comportamiento grupal que realizan las tareas de cada uno de los subordinados o empleados que conforman esta organización, este, pueden participar en cualquier tipo de liderazgo. Como lo dice aquí muy claro, en una organización o una tarea en la asignación formal del cargo. Esto también nos quiere decir que todos tenemos un perfil que nos permite llegar a ocupar altos cargos. De acuerdo a nuestra preparación académica, de nuestros conocimientos, de nuestra eficacia, eficiencia y excelencia en el cumplimiento de funciones, se nos pueden asignar diferentes cargos. Pueden ser para mejorar, para ocupar otros cargos o simplemente porque consideramos que donde está no está llenando las expectativas y debemos ser reubicados en otros espacios con la finalidad de no afectar la parte socioemocional, la parte afectiva, ni tampoco la parte organizacional de una empresa. Es interesante esta teoría porque acá debemos evaluar cómo es nuestras funciones o el cumplimiento de la misma en una tarea específica que se nos asigne. Entonces, es el trabajo que se debe realizar, pero para ello debemos planificar. La planificación es muy importante y a través de ella, pues organizarnos en cuanto al tiempo, porque recordemos que el tiempo, pues es un limitante, ¿no? Entonces, todo debe ser en función de un plan de acción, un plan de trabajo que nos permita realizar funciones específicas y en este caso, pues son las tareas que se nos asignen. Para este primer encuentro sincrónico, debemos reflexionar cuál es el tipo de líder que se manifiesta dentro de la organización a la que yo pertenezco. Debemos hacer un análisis muy personal
y determinar cómo es ese líder o cómo se expresa ese liderazgo dentro de la organización a la que yo pertenezco. ¿Qué tipo de líder? ¿Qué ventajas y desventajas ese líder ofrece a mi organización? ¿Pudiera ese líder reflexionar sobre su actuar? Son muchas las interrogantes que debemos hacernos al momento de eh, determinar cuál es el tipo de liderazgo que se observa o se manifiesta dentro de la organización a la que yo pertenezco. Para este primer encuentro sincrónico, tenemos una primera actividad. Esta primera actividad evaluativa consiste en realizar una infografía. Recordamos que la infografía es una técnica de estudio que nos permite representar tanto gráfico, visualmente y datos importantes también un tema determinado. Para ello podemos utilizar cualquier aplicación o cualquier herramienta tecnológica que me permita representar las diferentes conceptualizaciones o ejes temáticos de esta unidad. En el aula virtual se va a cargar tanto el plan de evaluación como algunos materiales que se les puede facilitar para de apoyo o de lectura para complementar la primera actividad evaluativa. En esta primera actividad evaluativa, no se aceptan ya infografías que aparezcan en la web. Les invito a que cada uno de ustedes elabore de forma individual usando la creatividad, la originalidad y la presentación de la misma. Van a elaborar su propia infografía. Y en ella pues van a representar todos los temas que en la mañana de hoy hemos abordado. En este caso, pues empezando por las diferentes conceptualizaciones de líder, de liderazgo, los tipos de líderes y la teoría del liderazgo funcional. Todo esto en una sola infografía. Recordemos que la infografía tiene datos muy importantes, datos muy curiosos o aspectos muy importantes que nos permiten resaltar la misma. Recordemos que tanto en la parte superior como en la parte inferior, ustedes deben colocar los diferentes datos, datos personales como apellidos, nombres, cédula de identidad, para poderla evaluar al momento que sea solicitada por el aula virtual. También se pueden agregar en otra aparte todas las referencias, tanto electrónicas como bibliográficas, consultadas en esta primera actividad. Eh, Cualquier duda, cualquier inquietud que ustedes tengan al respecto, no olviden comunicarse a través de la mensajería interna de nuestra aula virtual. Recordemos que cuando vamos a realizar una actividad, debemos seguir las diferentes instrucciones que el facilitador orienta a través del aula virtual. Cada uno de los indicadores que se plantean allí tienen algunos aspectos numéricos para ser determinados al momento de evaluar. Recordemos que la responsabilidad, el compromiso, y la puntualidad en la realización de la misma cuando sea solicitada. Recordemos que esta unidad curricular es muy importante porque a través de ella nosotros vamos cultivando esa personalidad que se distingue en cada una de las organizaciones y fomentar esas técnicas grupales que nos permiten tener mayores resultados al momento de el cumplimiento de metas y objetivos. Recordemos que las metas y objetivos es para el bienestar común de todos los involucrados. Eh, Otro aspecto importante que les quiero
para culminar, otro aspecto importante que les quiero indicar. eh, en las infografías, recuerden que deben también usar algunas autoformas o algunos elementos como imágenes, algunas palabras claves o algunos datos importantes que le permitan dar sentido a lo que van a expresar. Recordemos que para esta unidad curricular o para este curso tenemos cuatro actividades evaluativas. En la medida de las posibilidades, voy a ir subiendo el material y vamos interactuando a través de los encuentros sincrónicos. No sé si exista alguna duda, alguna inquietud al respecto con el abordaje del día de hoy. Bueno, para finalizar, nunca olvidemos que debemos reconocer el derecho de autoría de los diferentes escritores que nos han regalado todos estos postulados o enunciados. Siempre debemos hacer referencia a, es decir, cuando hacemos referencia a, tiene mayor credibilidad y confiabilidad la información que se está compartiendo. Una cosa es lo que yo pienso y otra cosa es lo que está escrito. Entonces podemos hacer contraposiciones, podemos debatir, podemos socializar, pero siempre debemos hacer referencia a lo que expresan los diferentes autores y nosotros también emitir nuestras propias opiniones e ideas. Em, en el día de hoy estaré subiendo al aula virtual todo el material y de igual manera el plan de evaluación y las instrucciones para realizar la primera actividad evaluativa. Sin más que decirles, les deseo éxitos, les deseo el mayor de los éxitos en el cumplimiento de cada una de las actividades solicitadas. Éxitos y que tengan un excelente y exitoso día.